Bueno, nada, contarles algunas pequeñas cosas rápidas del colegio para el día del corredor inmobiliario, que es ahora en julio. Va a estar la revista online, va a ser el segundo número que hacemos online. Después en octubre, si Dios quiere y funcionan las imprentas, la vamos a hacer en papel como veníamos haciéndola normalmente. Y hemos tenido en este mes, que ya está, nos quedan 2 días hábiles nada más, creo 2 o 3, hemos tenido muchas capacitaciones con muchísima gente viéndolas. Una charla espectacular del doctor Irigoyen, de Enrique Abati y de Griselli, el de los inquilinos buenos, como lo llamo así el doctor Griselli, donde tuvimos 3.700 personas en YouTube, un récord total y absoluto por la famosa modificación del Código Civil y Comercial en materia de ley de alquiler. Y seguimos con las capacitaciones. Ayer se dio otra que yo no la pude ver, pero me han dicho muchos colegas, estuvo muy buena para cómo operar con Instagram la oferta de las inmobiliarias. Este chico Kevin Jaimovich, que maneja los teléfonos como si fuera para la semana que viene. Y la otra semana vamos a tener una con el presidente de la Asociación Mexicana de Corredores de Inmuebles, Pedro Trueba Torres, un gran amigo que nos va a dar una charla, es un gran capacitador, un gran marketinero, nos va a dar una charla y estoy tratando de enganchar también al presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, a Gerard Duelo, para que nos dé una charla también por este sistema. Toda la audiencia tuya. Te escuchamos con mucha atención y nuevamente gracias por estar, Diana, en este Zoom. Es un honor para el colegio. Muy amable. Eh, bueno, no sé, ¿querías decir algo poquito vos? No. No, simplemente que para mí es un gusto. Diana, la verdad, además de haber escrito varios libros de propiedad horizontal, con ella estamos hace muchos años en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Y hay muchos corredores inmobiliarios que seguramente están con mucha expectativa esperando esta charla, porque evidentemente, sin ninguna duda, a partir del nuevo Código Civil y Comercial, todo lo que trajo aparejado hace 4 años el tema de despensas ordinarias y extraordinarias, que no se entendía bien la definición del 2048, sumado ahora con la nueva ley de alquileres, que va a pasar prácticamente todo el tema de despensas en las relaciones locativas, pasa a la relación entre locador y locatarios y por ende hacia los intermediarios, que son los corredores inmobiliarios. Diana es una representante argentina en el tema de propiedad horizontal, ha dado conferencias en todo el país, y lo más lindo es que es una gran amiga. Además es una gran cantante de tangos. Uno de los días más lindos yo lo viví con Diana, cuando hacíamos noches solidarias, tenía que invitar a alguien a cantar tangos y no me olvido más. Diana cantando como para 500 personas, para gente que en situación de calle, creo que fue para una Pascua o una Navidad hace un par de años. Así que bueno, para el coro de Cusigua algún día te van a llamar seguramente, para ahí un tango y todo el coro de Cusigua atrás, pero hoy tenemos que hablar de despensa, así que Diana, bienvenida y es todo tuyo. Yo te sigo, pero acá sos vos hoy. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento como en familia. Siempre digo que la propiedad horizontal tiene dos pilares básicos, el administrador y todo lo que ustedes dicen. Yo no quiero hacer diferencias, todo lo que es la inmobiliaria, porque sé que hay algunas diferencias entre ustedes y no quiero agregar una grita más. A veces voy a otros lugares y me dicen, tené cuidado, no digas esto porque si no se enojan los otros. Entonces, como no me gusta que se enoje nadie, digo que siempre estamos como muy unidos, son como primos hermanos, tanto los administradores como todos los agentes inmobiliarios. Entonces, como mi raíz es docente y me gusta cuando empiezo algo para charlar con ustedes, ponernos en claro de qué estamos hablando. Entonces, el contexto en el cual estamos, que estamos todos como, yo digo, el bicho a veces nos comió el coco, estamos tan desesperados que a veces nos olvidamos algunas cosas. Entonces, es como para refrescar algo, ¿sí? Bueno, ahí están viendo a mis nietas, que hace como 3 meses que no las veo. Bueno, perdón, vamos para atrás. Bien, nosotros podemos decir que contamos con una nueva ley de alquileres. En este contexto me parece también medio loco, porque estamos discutiendo
una ley que todavía técnicamente no está finalizada. Para mí es como si fuera un nonato. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el tema? Muchas personas me dijeron, ¿pero qué está pasando con la ley? ¿Por qué no sale? ¿Pero pasa algún problema? Algo debe pasar, porque no está saliendo. Vieron que siempre hay una comadre, alguna bruja por ahí, un brujo por ahí dice, algo debe estar pasando. No, me fui a buscar los principios generales del derecho constitucional, para ver realmente si estamos en tiempo. Hay días que tiene el Poder Ejecutivo para vetarla. Yo no creo que la veten, me parece que no, porque ya está, esto no hubiera pasado, tal vez no pasaba estos 10 días, a nosotros se nos hizo eterno, entonces realmente hay mucha expectativa con esto. Pero bueno, confiemos que lo que vamos a decir es lo que va finalmente a salir publicado en el boletín oficial, que es donde nosotros vamos a decir, wow, a partir de acá empieza a correr estas nuevas ideas. Bien, más que la ley de alquileres, sí, una ley de alquileres, tenemos que decir que la realidad, la reforma, o sea, lo que están haciendo es reformar artículos del Código Civil y Comercial. Una cuestión bastante que todos los doctrinarios estamos como muy complicados, porque decimos, che, pero esto no es que el código tiene 20 años, tiene 4 años, ¿por qué no se acordaron antes? O sea, ¿para qué los tenemos? ¿Por qué no piensan? Bueno, evidentemente el bicho les comió el coco antes, y realmente estamos viendo que es como que estuvieran jugando con nosotros, con todos nosotros, porque realmente, no conmigo, que realmente no era necesario. O sea, es inusual que una codificación tan importante como abarcó. Bien, con referencia a esto, por supuesto que ya Abati dijo todo lo que tenía que decir maravillosamente, y Coco también, sobre el tema de la ley de alquileres, que yo no voy a volver a repetir. Solamente me voy a referir a 2 artículos que los marqué en colorado para que dijese qué es la propiedad horizontal y en qué puede impactar con referencia a la locación. Por supuesto que todo lo que realmente pase dentro de una propiedad horizontal, cuando hay un locatario, yo no digo inquilino, porque me hace acordar a los inquilinatos y no me gusta la palabra, pero les digo, sí, es así, pero me parece muy antiguo, entonces, perdón, digo locatario. Si ustedes dicen inquilino, está bien. Pero bueno, entonces lo que yo digo es, a ver, todo lo que pase dentro de un consorcio donde hay locatarios, obviamente que va a impactar. No podemos eliminarlo, como muchos quieren a veces decir, no tienen, o sea, es como si fuera una subespecie, ¿sí? O no existiera. Vamos a ver a qué llamamos expensa, porque todo el mundo habla de expensa, ¿sí? La realidad, a veces estoy escuchando o escucho que muchos dicen cosas que no corresponden. Y está bien en este aspecto, porque nuestro ser nacional es un poco así. Tenemos esta historia de la opinología, porque yo soy abogada, me dicen doctora, pero yo soy apenas sé de leyes, no sé nada de medicina. Sin embargo, fíjense que muchos hablan como si fueran epidemiólogos, como si fueran virólogos, infectólogos, o sea, hablamos de todo. Y respecto a las expensas, yo escucho muchas barbaridades. Entonces, si me permiten, voy a poner, no sé si mucha luz, pero vamos a ver cuáles son las definiciones. Entonces, básicamente, el Código Civil y Comercial en el 2015 estableció, digamos, como yo digo, una bitácora de viaje. ¿Qué dice? Acá yo se los marqué en amarillo, porque la realidad, nosotros tenemos que pensar que todo lo que pago las expensas al vecino o al edificio de al lado. Entonces, la realidad, todos los gastos que se producen van a ser ¿a qué corresponde el gasto? Porque hay gastos que, como dicen acá, nosotros lo tenemos en el 2048, nos da un norte, nos dice, ojo, las expensas comunes ordinarias, y dice, de administración, todo lo que derive de administrar, reparación y sustitución de las cosas y partes comunes, o bienes necesarios, y acá viene, te hago un punto, deja abierto que cada edificio tiene una idiosincrasia. Vos vas a Puerto Madero, ustedes deben tener edificios, o sea, de departamentos en Puerto Madero, a la gente no le importa, pinta todos los años, le gusta tener un chaislong en la puerta, le ponen, no sé, hacen, o sea, la comodidad y el decoro
no es para todos lo mismo. Entonces, yo que soy maestra de grado y neuropsicoeducadora, me gusta mucho el tema de las palabras, de cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, para saber y discutir o discurrir sobre algo, nos tenemos que poner de acuerdo cuál es el lenguaje que tenemos. No es lo mismo estar en Puerto Madero que estar en Lugano 1 y 2. Tal vez para Lugano 1 y 2 la comodidad del decoro sea otra forma que no es en Puerto Madero. Entonces, me parece que cada lugar tiene su forma. Pero fíjense que también está dentro de lo que son las expensas comunes las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley. En este caso, la Ciudad de Buenos Aires, un administrador tiene que cumplir 150.000 obligaciones, están impuestas. No las paga él, sino las paga el ente, esta persona jurídica que es el consorcio. Bien, pero hay algo que nadie habla o no hablaron con referencia a las expensas comunes, es una incorporación que tiene el 2015 cuando se incorporó la ley de discapacidad, entre comillas. A mí la palabra discapacidad no me gusta, sino me gustaría más las capacidades diferentes, porque todos en algún punto tenemos capacidades distintas. Yo no veo dos en un burro, así que en cierta forma tengo una capacidad diferente a una persona que ve bien. Entonces, fíjense que también las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas discapacitadas fijas o móviles. Quiere decir que en este caso, si nosotros tuviéramos un locatario que viene a un edificio y no están puestas las rampas y no tienen algunos elementos para poder acceder, no le podríamos decir nosotros, che, vos no entrás acá, o no vivís en esta casa, andá y viví a otro lugar. No, porque el código lo que hace es incluirlo. Quiere decir que si en algún momento, les digo para que lo tengan en claro, un locatario necesitara este tipo de accesibilidad, también están dentro de las expensas comunes. Dicho esto, el último parrafito del artículo nos dice sencillamente como si para el código no fuera necesario establecer mayores explicaciones. Y a mí me resulta raro porque este código explica mucho, porque es un código diferente a los que teníamos anteriormente, porque este código es como si fuera una casística. Entonces, cuando quieres que vos sepas algo, te lo dice. Y cuando no quiere que te lo digas, te dice que sea algo, te hace, yo no sé mucho de fútbol, pero te hace como que la pelota fuera. Y la pelota fuera, agarrate vos y ve y busca los doctrinarios, porque así son las exposiciones de motivos cuando se legisló. Hay cosas que vamos a legislar y otras las vamos a dejar a la suerte de quien sea, o el jugador o el que quiera dirimir. Entonces, es un poco complicado. Fíjense que la última partecita, que es un poco lo que nos convoca hoy, o los va a convocar a ustedes cuando tengan que redactar la famosa cláusula de las expensas, que no es sencillo, es bastante, perdónenme el término, que somos todos amigos, es bastante jodido, es porque de eso va a depender no tener conflictos. O sea, ustedes van a ser como los, no sé si los jueces, pero van a tener una participación muy importante para que las dos partes de esta ecuación, locador y locatario, no se peleen. Miren qué cosa importante. Tenerlo bien claro el concepto. Dice, las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de asamblea. O sea que al código le importa un bledo cuáles son las expensas extraordinarias. Quiere decir, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, Coco, nos tira la pelota afuera. Arreglátelas vos. Bien, y ahora, pero muy, es complicado cuando en el derecho a vos te dicen tirá la pelota afuera, agarrátela. ¿Por qué? Porque se abre un panorama, un abanico de opinología. Que la opinología puede ser muy bien fundada en derecho, como hacemos tanto Coco como yo, u otros advenedizos que por tener un poco de publicidad, y estas épocas son maravillosas para la publicidad, dicen cualquier cosa, perdón, voy a decir verdura, pero es poco académico. Verdura, Diana, decilo. No verdura, cualquier verdura, y tenemos que escuchar y asistir a cosas que realmente salen en la publicidad, que después cuesta un montón remar para atrás, para decir, no, mira, no es así. Bien, entonces, ¿yo qué hice? Me fui a buscar, salí de todo el rol y me busqué a alguien, una doctrinaria, ni yo, ni Coco, no importa lo que digo yo, no que dice, no, vamos a ver quién dice Lilian Gurfinkel de Wendy, que es una doctrinaria
no es muy joven, pero tiene ideas jóvenes, porque está en el rubro y sabe un montón. Y en su libro explica que las expensas ordinarias, fíjense que con esto es como una bitácora de viaje. Si lo entendemos, creo que no vamos a tener mucho problema para armar una cláusula. Son periódicas, o sea que se repiten periódicamente. Y las expensas, la periodicidad, mis queridos amigos, son de 30 días, son mensuales. Podrá haber reglamentos que digan que son trimestrales, pero no, son mensuales. La dolorosa te viene todos los meses. Son, fíjense, erogaciones corrientes. Y una erogación corriente es fácil, no tenemos que pensar demasiado. No sé, ¿te parece, Coco? No, no tenés que pensar mucho. Efectuadas por el administrador dentro de las tareas que le son propias. ¿Sí? Que son propias, pagar un abono, o sea, arreglar un caño. Entonces, se las define el código en el 2048 en la primera y segunda parte que ya se los leí previamente. Vamos a ver qué dice ella sobre el tema. Ahí está, las extraordinarias te fulminan. ¿Qué dice? Sí, a mí me encantó esto. Las extraordinarias, ¿qué es? Entonces yo dije, ordinaria, cosa periódica. Pero lo importante para saber cuál es una o la otra es saber exactamente, ella dice que el extraordinario es un suceso inesperado, algo que no se espera, por ejemplo una pandemia, eso es un suceso, eso es una cosa extraordinaria. Y es la tercera parte, y ella dice, como el código no lo define, no dice nada, pero vamos a buscar a alguien que nos guste. A mí me gustó mucho esta definición, gastos realizados provenientes, fíjense, de trabajos no indispensables para el mantenimiento del conjunto. Entonces, frente a esto, fíjense que son como canales, son como yo digo, una bitácora de viaje, que si nosotros utilizamos estos conceptos, podemos elaborar una buena cláusula. Tienden al mejoramiento, fíjense, si yo quiero renovar un hall, por decir algo, evidentemente esto va a mejorar, pero, como decíamos con el doctor, Villar, que es injusto, bueno, no hablamos de injusto, es inequidistante o no equidistante establecerle este tipo de arreglos a una persona que va a estar, antes iba a estar 24 meses, ahora está 36 meses. A ver, como me decía el doctor Villar esta mañana, escúchame, Diana, un consorcio no pintó durante 20 años el edificio, ¿se lo vamos a encajar al locatario? No. O sea, esto es lo que nosotros entendemos. Pero esto, como una libertad, y hay una flotación, a mí lo que me pareció interesante, porque si no tocas una casuística, y si yo hago casuística y le digo, che, pongan en la cláusula esto y esto, a lo mejor me queda algo afuera. Lo más importante es llevarse la herramienta, o sea, que ustedes interpreten, si no lo entienden lo vuelvo a repetir, que interpreten o sepan que Humphrey dice esto, cuáles son las diferencias, y creo que en el lenguaje me parece que podemos, con estos mínimos rudimentos, separar una cosa de la otra. ¿Estás de acuerdo conmigo, Coco? Diana, estoy de acuerdo, y justamente lo que pasaba, y antes de continuar, justamente uno de los problemas que teníamos fue el artículo 2048. ¿Por qué? Ajá. Porque el artículo 2048, prácticamente las extraordinarias eran tan extraordinarias que eran casi inexistentes. Entonces, parecería que todo era común, ordinario, sí, eran comunes ordinarias. Entonces, los administradores de consorcio, por ejemplo, también me voy a poner, que soy abogado de la Cámara de la Propiedad Horizontal, muchas veces se le pedía al administrador de consorcio que en las liquidaciones de expensas pusiera el tema de los gastos extraordinarios, y era algo opinable porque el 2048 casi todo te lo metía en la columna de ordinaria, y tenía una injusticia para ese locatario, para ese inquilino, para el locatario, en cuanto que tal vez era un gasto de pintura que no correspondía a ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos pretendían resolver las relaciones locativas entre locatario y locador, y que el árbitro sea el administrador a través de las expensas, cuando las expensas las tenía que liquidar conforme al artículo 2048 del Código Civil y Comercial. ¿Qué habíamos dicho nosotros, no sé si te acordás, Diana, en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias? Que en los contratos, en vez de poner así abiertamente expensas comunes ordinarias, son a cargo del inquilino, que se definir el concepto de expensas comunes ordinarias. Ahora ya no va a ser necesario para los administradores de consorcios, pero sí va a ser muy necesario
para absolutamente todos los corredores inmobiliarios en sus contratos, hacer mucho hincapié, porque ahora el tema de las expensas pasa directamente entre el locador y el locatario, y un poco es como que el administrador queda fuera de esto. Sí, por Dianita, eso, disculpa. no, por favor, no, como disculpa, no, para nada. Por eso hice mucho hincapié en buscar, como digamos, un lenguaje común, como para que ustedes se puedan llevar esto y digan, bueno, pero hay algo importante, que siempre digo cuando doy mis charlas o mis talleres. Yo acá, está bien, tengo el valor agregado que soy abogada, obvio, y que conozco la ley, pero acá no estoy trabajando como abogada. O sea, yo no les estoy diciendo a ustedes, hagan esto o lo otro. Yo estoy, como docente, les estoy dando un panorama. Después, cada uno de ustedes irá con su letrado, con su asesor, que deben tenerlo, y lo discutirán. Y dirán, la loca de Diana dijo tal cosa, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez me pasó hace muchísimos años, justamente con tema inmobiliario, decir esto y después vino uno y me dijo, ¿por qué le dijiste vos a mi cliente lo que tenía que hacer? No, acá solamente estoy, como diciendo, iluminando, en la medida posible, con todo respeto, y dando algunas pautas para que ustedes se puedan manejar y lo interpreten, porque uno también tiene que saber para poder preguntar. Si uno no conoce y no sabe el concepto, es difícil después preguntar. Entonces, la primera reforma, que le vamos a dar 2 artículos, el 1209, fíjense que dice, son aquellas expensas que deriven de gastos habituales. Si nosotros vemos lo que dice la Humphrey, sí, dice gastos periódicos y gastos habituales, sería más o menos porque la habitualidad o el hábito, yo me fui a la Real Academia Española, maestra de grado, y es la habitualidad es lo que haces, todo, o sea, lo que repetís, ¿sí? El hábito, haces un hábito, y el hábito en los consorcios está muy determinado, ¿sí? O sea, si ustedes leen una liquidación de expensas, hay muchos rubros, seguros, abonos, que sé yo, un montón de cosas que se repiten habitualmente, vinculados a los servicios normales y permanentes. Entonces, ustedes en el departamento que van a alquilar buscarán una liquidación de expensas 2, 3 meses y verán. Y esto ustedes podrán hacerlo, y esto es bárbaro, porque cada consorcio o cada lugar no será una copia y pego. Acá será no sé si una discusión, pero un convenio con el propietario y diga, mira, esto es así, esto le podemos cobrar y esto no le podemos cobrar. Y lo vamos a dejar asentado. Y dice las expensas extraordinarias, las debe pagar el locador. Pero te tira así las expensas extraordinarias y no te dice nada. Y la expensa extraordinaria, como su nombre lo indica, es fuera de lo normal, fuera de lo habitual. Y es fácil entonces, si uno entiende este concepto, que la expensa extraordinaria es fuera de lo habitual o fuera de lo normal, para poder hacer una cláusula un poco más amplia. Bien, a mí me gusta mucho trabajar, y cuando doy así charlas me gusta buscar jurisprudencia para ver si realmente es como nosotros, o sea, buscar, porque está bien la letra de la ley, fría, pero miércoles, ¿cómo se aplica a los tribunales? Porque acá está todo lindo, todo bonito, pero después se queda, Coco y yo tenemos que ir a litigar. O sea, todo lo que dijamos acá, después lo tenemos que sostener en tribunales. Entonces, es así como decimos. Fíjense, fallo, y no ha cambiado porque no he encontrado muchos, del año 95, pleno reinado de la 13512, ¿sí? O sea, Modesta Pante, muchacho, estaba siempre la misma discusión. Yo he hecho este artículo de las expensas ordinarias, extraordinarias con referencia al locatario, que tenés como 40, más o menos escrito con otras palabras, pero todo lo mismo. Fíjense lo que dice acá. Dice, es interesante, estos lo copian, se lo doy a Coco y después se lo pasan. Dice, por expensas comunes ordinarias a cargo del locatario deben entenderse las que hacen al mantenimiento normal del edificio. Año 95. No estamos hablando de la codificación del 2015 con toda esta parafernalia que hicieron. Por oposición a las extraordinarias, que quedan a cargo del locador. O sea, ¿qué miércoles estamos dando vuelta, como decía mi abuela en otro idioma, dando vuelta ¿cómo se llama? La polenta? No puede dudarse del carácter ordinario de las reparaciones de ascensores y otros elementos de las partes comunes del inmueble. Obvio, porque el locatario sube y baja el ascensor, si no le pones el ascensor te va a rescindir el contrato porque no puede ir a la casa. Dice, como los seguros
y demás conceptos que hacen a la conservación de la cosa común. La instalación de un termotanque en un edificio en propiedad horizontal constituye una mejora. Obviamente que si vos pones un termotanque, antes no había un termotanque, había otro sistema de calefacción. Y dice, al dotar al inmueble de un nuevo elemento, razón por la cual corresponde incluirlo dentro de la categoría de despensas extraordinarias. Entonces, lo que te está diciendo es que todo lo que sea, lo que haga mejorado, ¿sí?, o extraordinario, lo tiene que pagar el locador. Yo creo que no sé, ¿qué te parece? Fallito está bueno. Por ejemplo, ¿cómo lo vas a condenar a un locatario, con lo que nos cuesta tener un buen locatario que pague todo el mes de las expensas, con el tema de un despido del encargado? El caso del despido del encargado es un gasto fuera de lo habitual. ¿Por qué? Volvemos a aplicar la misma, copo y pego en esto, extraordinario. Hay que ponerse a pensar, nada más. ¿Cuántas veces al año despido a un encargado? Tenemos encargado 30 años, o sea que no debe ser muy habitual. Entonces esto es algo que debía ponerse o colocarse en algún momento. ¿Por qué? Porque esto va a incidir muchísimo en las expensas, porque la extraordinaria, la característica que tiene, como su nombre lo indica, tiene un principio y un fin, porque no es habitual. Entonces vas a decir, mira, voy a juntar extraordinarias en 12 cuotas de tantos pesos para, no sé, para despedir al encargado. Y eso el administrador sí lo va a tener que colocar en una, ¿cómo se llama?, en una columna aparte, porque no lo va a juntar, porque no va a juntar papas con peras, porque no corresponde. Bien, entonces, vamos a ver con el tema de la liquidación de expensas. Va a traer mucho conflicto entre lo pactado en el contrato y lo liquidado por expensas. ¿Por qué? Porque el administrador liquida expensas conforme a una formulita, estoy hablando en Cava, ¿eh? Y esto es importante que tengo que decir, que esto sí es una crítica a la ley. Este código se ufanó de ser federal. Antes yo iba por las provincias, me miran con una cara rara, bueno, la 13512 se aplicaba más o menos. Hoy, de la Quiaca a Ushuaia, hablamos el mismo idioma. Pero hay algo que nos estamos olvidando. Bueno, Coco y yo no, porque estamos digamos, en la tierra, estamos ahí en el barro. Sabemos que cada jurisdicción tiene su propia normativa. La de la Ciudad de Buenos Aires es terrorífica, no voy a hablar porque hablaríamos 3 días seguidos. El administrador está sujeto como faja de gorda, entonces lo tenemos así y no puede correrse de hacer la liquidación conforme que está ahí, hasta estos colores tiene, no sé si desde algún cuadro de fútbol, no lo sé, si era de alguien, no tengo ni idea, yo no digo así que se rueda la pelota, no sé si pero tiene que hacerlo así, o sea, no se puede mover, incluso acá en el medio hay un recibo que tiene que ser de esa manera, ¿sí? Es un formulario de esta manera, es un modelo que no puede moverse. Entonces, no puede inventar muchos ítems. Entonces, el administrador se va a basar en esto. Y fíjense, o sea, esta nueva ley va a obligar a liquidar expensas de otra manera. No lo sé hoy, no sabemos el día de mañana. Hasta ahora no sabemos cómo se va a reglamentar. Yo creo que no, porque hay un tema. La liquidación de expensas no es igual en todo el país. Vos vas a Catamarca y liquidan, ni me quiero sin decir nada, pero liquidan de una manera. Vas acá a Buenos Aires y tienen que liquidar, o sea, no es uniforme. Entonces, me parece que los que estuvieron discutiendo esta ley, algún jugador se le escapó. O sea, o lo sacaron, como siempre, legislaron para la Ciudad de Buenos Aires y se olvidaron de las provincias, cosa que a mí me da realmente mucha bronca, porque habíamos logrado con la codificación tener digamos, un corpus, un cuerpo normativo donde todos nos entendemos. Ya no nos entendemos más con esto. Bien. Pero hay algo importante, que es esto sí tenemos que volver a refrescar. ¿Quién es el obligado al pago de expensas? Porque esto va a estar relacionado con lo que va a pasar con el administrador y el consorcio. Entonces, el obligado a pagar la expensa, a poner la plata, del 2037 al 2069 no hablan del locatario. El locatario, digamos, en este aspecto de la propiedad horizontal, como dicen los chicos, no garpa, entre comillas. O sea, no está
¿Por qué? Porque todos los artículos que se refieren a lo que es el pago de expensa hablan del propietario. El propietario tiene que pagar las expensas comunes y ordinarias, el propietario es el obligado a pago en el 2058, el 2046 tiene que pagar, el 2048 el propietario paga expensas. En ningún momento dice el propietario puede, no, ahí no lo dice, ¿sí? Entonces, el administrador, ¿cómo se coloca? Y a veces tiene discusiones con los inmobiliarios porque no se entienden o no se pueden entender, porque el administrador está, como yo le dije, con una faja de gorda que únicamente va a recibir de quien es, entre comillas, el propietario. Puede recibir de un tercero, no hay problema, pero para discutir los rubros, si tiene que pagar una cosa o tiene que pagar otra, no va a escuchar al locatario. Y ahí se arman los grandes bollos, ¿sí? No lo va a escuchar porque él tiene incorporado lo que dice el código, que es el propietario quien debe pagar. Entonces, ¿qué relación tiene el locatario respecto al pago de las expensas? Y en este caso yo quiero leerles un fallo que fue muy importante para mí, no para mí, no, para en todos en general, porque estableció cuál era exactamente el estatus jurídico de un locatario frente al consorcio. Se los digo un poquito así muy rápidamente. Esto es una solicitud que hace un locatario con ADEPRO, que es una asociación de propietarios, pidiéndole al administrador que le exhiba la documentación. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos una ley 941 muy complicada para los administradores, me imagino que hay muchos en la sala, y saben, entonces le pidió que exhibiera. Cuando van al juez, el juez le dijo, para, a ver, ¿quién sos vos? Y yo soy locatario. Mira, ¿sabes una cosa? El locatario no tiene relación con el consorcio, porque ni siquiera el propietario tiene relación con el consorcio, porque el administrador es administrador de una persona jurídica que se llama consorcio. Entonces, solamente a él le va a exhibir. Entonces, fíjense que lo que dice, el fallo después se los paso, ahí está, como yo digo, la ñata Gómez, quedó así, la ñata Gómez, graciosamente, contra la administración de la fuente SRL, y fíjense acá, lo que dice, que es muy interesante, dice, la relación del apelante, en este caso, ¿no? Dice, es solamente con el locador, que es quien le cedió el uso y goce de la unidad en cuestión. Uso y goce. Leí por ahí, de un gran doctrinario, que me dijo que, o decía, que el locatario era poseedor. No es poseedor, tiene el uso y el goce, un gran error jurídico. Pero dice, fíjense con referencia, que esto es lo que más me importa que les quede en la cabeza. O sea, que lo entendamos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que la circunstancia de que sea el locatario que afronte el pago de las expensas no es sino consecuencia del contrato de locación que celebró desde la perspectiva de la ley sustancial. En ese momento, con el 2015, era el código que teníamos en ese momento. Pero son otras las personas obligadas al pago, que son las del 2050. Y la del 2050 decía propietario o poseedor a cualquier título, que no es el locatorio. Bien, dice, más allá de la invocación que se hace respecto al Estatuto de Defensa de los Consumidores, porque acá el consumidor, el locatario, tiene algunas prerrogativas y algunos derechos para reclamarle algo al administrador, acá lo que a mí me interesa no es la administración, sino es la relación, cómo coloca el objeto. Y dice, la recurrente en este caso es la locataria, carece de un derecho real sobre el inmueble en cuestión y su derecho se enmarca en una relación contractual en la que el consorcio de propietarios es ajeno. Es como dijo Coco. Acá, ahora, esto fue en el 2017-18, pero ahora con este cambio del artículo 1209, vuelve a poner la pelota en la cancha, la saca de los administradores, se la pone en la cancha de los inmobiliarios, cosa que tienen que estar muy afilados con esto, ¿sí? Me parece que este fallo es buenísimo. No se usa porque después, claro, hay que estudiar un poco, hay que estar en el tema, de revolver y qué sé yo, pero está muy bueno o sea, cuando el tema de la relación.
Bien, acá vamos con el último artículo, bueno, el último artículo que es el 1201, que habla sobre el tema, que esto es, si el otro era complicado, este es más complicado todavía, que es en el tema de la conservación de la cosa. Muchas veces pasó, en la poquita experiencia que yo tengo en la parte inmobiliaria, que muchas veces, se hacen por cuestiones de convención, se le dice al locatario, bueno, mira, el departamento está hecho percha, pero yo te dejo 3 meses, vos arreglalo, y después te saco los meses, etc. En mi poquita experiencia, no pasa eso. O sea, esos meses se pierden, no los arreglan, es muy difícil. Hoy eso ya me parece que ya tenemos que dejarlo de lado porque este artículo es de orden público y obliga al locador a conservar la cosa para su uso con el que estuvo dado la locación. Entonces, si yo era una casa, un departamento, una unidad funcional, debería mantenérselo. Cosa que también este es un artículo que tiraron la pelota afuera y los que lo escribieron, me parece que de propiedad horizontal, no sé si saben de locaciones, pero de propiedad horizontal no saben un pepino, porque también pusieron un dedo en el ventilador, porque ahora vamos a ver, yo les voy a contar un poquito, porque si fuera esto solo, pues sí, bueno, está bien, che, te pinto la pared, te lo arreglo, no vamos a estar probando por una pavada. Pero no es así, porque en una unidad funcional no es te arreglo porque yo quiero, el locatario te intima y vos tenés que arreglar, porque tenemos que tener muy en claro que en una propiedad horizontal, justamente, hay cosas comunes y hay cosas propias. Las cosas comunes que van a derivar del artículo 2040, que dice, más o menos así, que lo que no se puede decidir y lo que no se sabe es común. ¿Por qué? Porque la tendencia de este código es recoger toda la jurisprudencia que nosotros teníamos anteriormente diciendo que arreglemos todo, porque si a veces yo espero que el de arriba me arregle el caño, se hace un desastre y lo que era una manchita iba a terminar, no sé, en un jardín de líquenes. Entonces iba a terminar el consorcio, en definitiva, iba a tener que intervenir porque terminaba siendo algo común y no se iba a poder, era muy caro. Entonces, el 2040, el 2041, que tiene como 7 incisos, uno de los tantos es el famoso el recorrido de los caños, y el 2042, que el 2042 son todas las cosas que no son indispensables, ¿sí? O sea, Zoom, pileta, etc. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, en este contexto del 1200, viene el locatario y dice, me está filtrando de arriba un caño. Arreglámelo. Para un poquito, va a tener que decir a mí la del propietario. ¿De dónde es el origen? Si el origen es común, yo no puedo meter mano, por decirlo así, guarangamente. No puedo meter mano. ¿Por qué? Porque las cosas comunes las arregla el consorcio. Entonces, el locatario tendrá que ir porque el locatario, cosa que en general la gente no tiene muy en cuenta, y hace al revés, le pide al propietario que el propietario le reclame al consorcio. Hay muchos fallos, yo no traje para no aburrirlos, pero hay un montón de fallos que el locatario tiene derecho a exigir al consorcio que le arregle las cosas. Todos los casos y tenemos miles de casos de locaciones de locales que se le arruina la mercadería, está lleno de fallos a favor de los locatarios, que tienen derecho, porque no lo va a cobrar. La realidad, el daño no lo tuvo, entre comillas, la mercadería, el propietario, la tiene el que está ocupando. Entonces, ¿a quién hay que dirigir? No lo dice el artículo, pero hay que saberlo porque nosotros tenemos otros artículos, porque ¿cuál es el problema a veces que nos pasa? Tenemos como anteojeras. Yo soy sede, no sé, de comercio, pero no me interesa lo que pasa en civil. Y no, está todo, este código está todo injertado, está uno al lado del otro. O sea, los artículos del Código Civil, de la parte de propiedad horizontal, se unen a todo lo que estamos hablando nosotros de locaciones. Entonces, primero el inmobiliario tendrá que decir, a ver, ¿de dónde es el problema? A ver, o el locatario dirá, ¿dónde es el problema?
Si es de consorcio, el propietario no va a poder hacer nada. Ahora, hay cosas que sí el propietario tiene que hacer, obvio. El artículo 2043. El artículo 2043, que en general se suman con el 20, 40, 41 y 42, el 2043 lo que te está diciendo es que lo único que es dueño, el propietario, es del cubo de aire. Esto es una frase que acuñó Kipper, cosa que le dio mucho dolor de cabeza a un montón de propietarios. Y ¿cómo? ¿Yo pongo 5 millones de dólares en una unidad funcional y soy dueño del aire? Sí. ¿Por qué? Porque estamos rodeados todos de cosas comunes. Entonces, ¿de qué soy dueño? Y ahí viene un poco lo que dice el artículo que entiendo que el propietario va a tener que arreglar. El 2043 habla de artefactos. Y los artefactos no son propiedad del consorcio. El artefacto es el calefón, la estufa, si no es una estufa que viene con el consorcio, que sea general, ¿no? Estufa, por ejemplo, los inodoros, las bañaderas, los cuadros de ducha, las ventanas, no el armazón, sino el accionamiento. Entonces, fíjense, un artículo que podría haber sido, ¿por qué no? Si el código tiene una forma de decir y de explicar, ¿por qué nos tiran esto que es, para mí es capital? No es lo mismo, porque yo no voy a poder arreglar, el consorcio no me va a arreglar una ventana, o el consorcio no me va a arreglar un artefacto, o una cocina, pero eso sí lo va a tener que hacer el propietario. Así que bueno, con esto es un poco lo que... está bien, bárbaro, sí, está bien, ahorita me parece que esto es lo que se puede ver con la propiedad horizontal. No son cosas menores, me parece que esto creo que va a dar, porque hay otros doctrinarios que dicen otras cosas, entonces va a dar mucho que hablar, y da que hablar porque la ley no es clara. Perdón, Diana, un segundo más te interrumpo. Bueno, la mayoría de los corredores inmobiliarios ya tenemos totalmente claro que el responsable ante el consorcio es el propietario. El locatario no es responsable al consorcio porque tiene que tener el uso y goce de la propiedad. Por supuesto, será responsable si hace una fiesta que hace ruido terrible dentro del departamento o usa partes comunes para guardar la bicicleta o lo que fuera, que no lo puede hacer. Por eso la semana pasada hablábamos con el doctor Abati, con el doctor Irigoyen. Nosotros apenas se publique en el boletín oficial la ley y la reglamentación, vamos a redactar un contrato de locación tipo que va a estar colgado en la página del colegio, donde el doctor Abati nos decía, normalmente hoy en los contratos ponemos que recibe el departamento Quito A en perfectas condiciones, que lo mantendrá así, salvo el desgaste del uso del tiempo y el paso del tiempo y el buen uso del inmueble. Vamos a tener que hacer un detalle pormenorizado del estado de la propiedad. Eso lo vamos a tener que poner en el contrato. Como también nos decía el doctor Abati, tenemos que poner en el contrato cuáles son las cosas imprescindibles que hay que hacer dentro de las 24 horas. Pero lo que vos decías, Diana, si el inquilino, el locatario, tiene una excelente relación con el propietario, pero resulta que el del piso de arriba se fue el fin de semana y dejó la canilla de la bañera abierta y se inundó el departamento de abajo, el responsable es el tipo de arriba o el consorcio. Pero lamentablemente hoy, con una morosidad de casi un 50% a las expensas de la mayoría de los consorcios, las administraciones no tienen plata para hacer los arreglos. Lamentablemente es así. Entonces son cosas que vamos a pormenorizar muy detalladamente en los nuevos contratos que vamos a usar para estar las partes totalmente cubiertas, tanto el locatario como el propietario, que ambos son nuestros clientes, y en el caso de los colegas que administran, más todavía, bien detallado en el contrato, todo lo que son cosas extraordinarias que hay que hacerlas dentro de las 24 horas, hay que hacerlas dentro de los 10 días, la buena comunicación entre locatario y locador, y el problema mayor, fíjate Diana, no se va a dar en las operaciones de locación donde intervenimos corredores inmobiliarios matriculados porque tenemos la sapiencia y la experiencia para operar, sino los dueños alquilan. Muchos propietarios que hacen un contrato de locación directamente con el inquilino y van a hacer el mismo contrato que tenían antes, le van a modificar que en vez de 2 años es 3,
y va que se arreglen después los problemas que van a tener legales cuando el locatario empiece a exigir. Y lo que vos decías, fundamental, que eso sé que hay cantidad de fallos, que la cocina tiene que funcionar, el calefón, las estufas, la caldera si es central, las cosas, los artefactos del edificio tienen que estar totalmente en uso para el locatario que tiene el uso y goce de la cosa, ¿no es cierto? Como incluso un tema que se ha dado mucho en el último año, ¿qué pasa cuando viene Metrogas y le corta el gas a todo el edificio? El propietario, claro, el propietario del departamento no es responsable, porque Metrogas, ¿qué hace? Un vecino de la cuadra siguiente dice que cuando pasó por el edificio olió gas y vienen y lo cortan. A mí me pasó en mi casa. Cortaron, ¿y por qué cortaron? Porque hubo una vecina que vive en el edificio al lado que cuando pasó por la vereda olía gas. Entonces llamó a Metrogas, cortaron todo el edificio preventivamente. Todo el edificio. Y además lo cortaron un viernes a las 6 de la tarde. O sea, nos quedamos todo el fin de semana sin gas hasta que el lunes vinieron y habilitaron el gas porque vieron los departamentos que no había ningún problema y la señora había olido gas cuando pasaba por ahí. Entonces, incluso muchos de los que están en este Zoom, y veo varios, son administradores también de consorcios, además de ser corredores inmobiliarios. El problema fundamental, Diana y Goyen, ustedes que están muy ligados a la propiedad horizontal y a la Cámara de la Propiedad Horizontal, es que los administradores tienen que hacer las liquidaciones separando lo que son expensas comunes y expensas extraordinarias. Porque si no, le crean un problema a los corredores que administran, que viene el locatario con la liquidación de expensas y tenemos que empezar con un resaltador diciendo no, esto no te corresponde a vos, le corresponde al dueño, esto sí te corresponde a vos, esto no. Si los administradores hicieran las liquidaciones como corresponde, poniendo extraordinarias y comunes, que ya sabemos perfectamente lo que son las comunes ordinarias, se evitarían todos los conflictos que puede llegar a haber con esta modificación del Código Civil y Comercial, ¿no? Así que yo creo que lo fundamental, Irigoyen, como hablábamos el otro día con Abati, va a ser el contrato de locación que vamos a colgar de la página de Cosigua. Doctora Migale, buenas tardes, no la había visto. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Contar algo de esto de poquito del... A ver, Dianita, la verdad que te escuché, coincido en un 100% con todos los que dijiste, pero me gustaría reforzar 2 o 3 ideas y ahora vamos a ir armando el tema de las liquidaciones, porque ya en realidad va a salir de la cancha de los administradores. Por eso insisto, en las charlas que fuimos dando, es muy importante que primero, cuando se hacen los contratos de locaciones, ya no poner más, está en buen estado de conservación, o sea, detallar el estado de conservación del inmueble, sacar fotografías, que claramente eso sea clarito y que esté bien en qué estado está el inmueble. Por otro lado, definir claramente qué entienden en esto de las expensas locativas, que ya son distintas a las ordinarias o extraordinarias que define el 2048. O sea, definir de qué se va a hacer cargo, cuál van a ser a cargo en lo máximo posible el locatario y cuánto se va a hacer cargo, de qué expensas se va a hacer el locador. O sea, trata de dar una definición, que es esto de los gastos habituales y que tiene que ver con el servicio. Ir buscando en los contratos una fórmula para hacerlo. No nos olvidemos de una cosa, o sea, como bien dijo Diana, y no lo quiero dejar pasar, el artículo 2050 del Código Civil y Comercial, que son los obligados al pago de expensas, establece claramente que es el propietario o el poseedor a cualquier título. No dice el poseedor o el que tenga la tenencia por cualquier título. Y hay una diferencia clara entre poseedor, y esto lo quiero aclarar, y el tenedor de una cosa inmueble en este caso. O sea, el que tiene la tenencia reconoce en otro la propiedad. Entonces, al reconocer en otro la propiedad, por eso el fallo que leyó Diana, cuando fue el locatario a exigir que se le exhiba a esa administración de consorcio la liquidación de expensas, la jueza le dijo, señor, usted tiene una relación locativa, que es entre locador y locatario, con lo cual en realidad no tiene un vínculo directo con el consorcio, es a través de un contrato que es entre ustedes. Y el obligado al pago, además, si vos querés ejecutar expensas contra un locatario o inquilino, probablemente te la va a rechazar el juez, porque no está obligado al pago. Entonces, con lo cual, esos son datos a tener en cuenta. Y lo único que sí agregaría, que también va a ser materia de conflictividad, es el artículo 1204 bis,
que acaba de incorporar la nueva ley, que es el tema que es de pleno derecho. O sea, el locatario hoy tiene de pleno derecho la posibilidad de compensar. Por eso, de ahí la importancia de los contratos de definir bien estas cuestiones. Porque el locatario va a llegar con un problema, así, bueno, mira, en vez de pagarte 15.000 pesos, te pago 10.000 porque tuve que cambiar el calefón. Hay cosas que van a ser claras, pero hay otras que no. E insisto en esto, parecería que como está redactado y con estas de las reparaciones urgentes que Diana habló en su disertación, ojo que 24 horas tiene el propietario para reparar esa reparación urgente una vez que está notificado. Ahora bien, si el daño viene se origina en algo que tiene que ver con el consorcio, como puede ser una filtración, ahí se va a generar conflictividad. ¿Por qué? Porque en realidad es como que entonces estaría en un privilegio un locatario por sobre los propietarios. El propietario tiene que esperar a que el consorcio consiga un presupuesto para hacer la reparación. Pero por otro lado, el locatario le puede exigir por este artículo 1204, por el 1201, por el 1203, le va a poder exigir al propietario que se lo arregle en 24 horas. ¿Y cómo es esto? Porque vos no puedes hacer por cuenta y orden del consorcio si no hay una previa notificación y no le das un plazo para hacer cierto tipo de reparación. Es que, Coco, es de imposible cumplimiento eso. Porque lo que yo decía antes, si se rompe un caño arriba, por más que el locatario lo intime al propietario, el propietario no puede ir a romper un caño común para arreglarlo. Y bueno, además, en los contratos se podría poner, porque me parece que no afectaría el orden público, y creo que va a ser interpretación de los jueces en el futuro, como también de la doctrina, es poner, salvo que se trate de un daño originado por un tercero, en este caso el consorcio de propietarios donde se encuentra el inmueble. Entonces ahí podríamos encontrar una solución a quien hay que darle primero la posibilidad de que lo repare por cuenta y orden de ellos, porque en definitiva, cuando vos traes un plomero, cuando traes un pintor, en definitiva la garantía también es para el consorcio y ese gasto lo tiene que efectuar el consorcio. Entonces, acá va a haber a futuro una conflictividad que, insisto, que yo creo que lo que terminan resolviendo es lo que tenían que resolver, porque vos, tal vez entiendo, Armando, la postura de los corredores inmobiliarios, pero en realidad el inquilino estaba ahí por una relación de un contrato de locación en donde se beneficiaba un propietario con esa locación y ese inquilino, pero a la vida consorcial iba por otro lado. Entonces, no, por vos supuesto. le podés pedir al administrador, el administrador cuando liquida expensas, las liquidas conforme al 2048. Y para mi gusto, el 2048, discúlpeme, se lo vamos a decir en criollo, como le gusta hablar a Dianita, que es una amiga, se fueron de mambo, porque prácticamente pusieron todas las expensas en ordinaria. Entonces, el problema es el 2048. El administrador, cuando ponía cuestiones que para mí eran extraordinarias, si ibas a la definición del 2048, te la metía como ordinaria. Y muchas veces el error en los contratos de locación, para Armandito, en los contratos de locación se ponían las expensas ordinarias son a cargo del locatario, así abiertamente. Claro, porque era tan ambiguo y tan amplio, entonces ahí sí, en ciertos casos, había ciertas injusticias. Porque la pintura del hall de entrada, que no se pintaba hace 20 años, y depende cómo, si vas al 2048 puede ser ordinaria, y sin embargo es claramente extraordinario. Entonces teníamos un problema del codificador. Entonces me parecía que también hacerle cumplir una función de árbitro a alguien que no se beneficia con un contrato de locación, porque el administrador de consorcio no se beneficia con ese contrato de locación, es ajeno a ese contrato de locación. Entonces pedirle ser el árbitro y que defina el que es ordinario y que es extraordinario, él definía por el 2048. Entonces me parece que ahora vuelve al fallo que leyó Diana y que justamente el tema de las expensas, que forman parte de un contrato de locación en definitiva, que en realidad el obligado al pago es el propietario o el poseedor. Entonces, si ese pago se lo traslada a un tercero, es un tema entre el propietario y el inquilino, con lo cual, ahora, a ver, yo confío en la profesionalidad de todos los corredores inmobiliarios. En la ciudad de Buenos Aires, yo sigo insistiendo, en estos últimos años han convivido con la 58, 59, el decreto 320/2020, ahora está en la ley. Esto es para seguir mejorando y seguir demostrando, porque coincido con Armando, acá va a haber un gran lío. Los dueños aquí, olvídense, va a ser un caos eso. Entonces, ahí esto va a ser una gran oportunidad y la sociedad va a pedir a los gritos de intermediarios que ahora tienen la incumbencia por el 1351 matriculados. Entonces es el momento de seguir luciéndose como se están luciendo en la ciudad de Buenos Aires con todas estas últimas normativas que realmente hacen el tener que ayornarse. Pero no hay que tener miedo.
Así que bueno, un poco eso es lo que quería agregar de Anita, que la verdad que estuviste bárbara. Pero quiero, perdón, a lo que vos dijiste, Coco, quiero agregar algo más, una cosita más. Primero de todo, que las codificaciones o los cambios de leyes son cuestiones políticas. De cualquiera, no importa. Son cuestiones políticas. En el 2015 había una forma de pensar que evidentemente se podía haber hecho todo este cambio que está ahora, se podía haber hecho eso porque no hay, la realidad, el locatario siempre en algún punto es vulnerable. No por las inmobiliarias. Déjame agregarte algo. En el 2015, 40 artículos, el código, 39 artículos en materia de locación. Y ahora están agregando 23 artículos. Por eso, o sea, o tienen que llamar a lo del 2015, muchachos, algo mal hicieron, o realmente esto no era necesario. Discúlpenme, una nueva ley de alquileres es todo. Es de locos. No era necesario. Sí, no era necesario. Tres cositas. Pero hay otra cosa peor, que no sé si se les pasó por arriba. Yo porque no soy una rata ya de biblioteca, sino soy una Minnie Mouse de Internet. ¿Qué pasa? El defensor del pueblo hizo, por todos lados, un contrato tipo sobre la forma de alquilar. Yo quiero que el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Lo conocemos muy bien los corredores inmobiliarios. Vemos que es el origen de varias cosas. Bueno, pero no sé si, yo vi que no hablaba mucho de esto, pero como Armando habló del tema de hacer un contrato tipo que me parece maravilloso, lean el que hizo el del defensor del pueblo, se les paran los pelos de toda la cabeza. No, pero realmente Diana, perdón. Sí. Diana, perdón, no lo hizo el defensor del pueblo. Bueno, ese contrato tipo lo hizo Gervasio Muñoz, que es empleado de la Defensoría del Pueblo, y el defensor del pueblo fue el que lo colgó en la página. Esa es la realidad. Bueno, tiene unos errores, pero la verdad que da vergüenza ajena, porque si lo hizo un abogado, porque el defensor del pueblo es abogado, lo hizo el abogado. Diana, pero algunos no tienen vergüenza. Bueno, yo todavía lo considero. Me dio vergüenza ajena porque además hace intervenir a la Defensoría del Pueblo con el tema que no sé si ustedes ya hablaron del tema del domicilio, que es gravísimo también, del domicilio constituido. El artículo 75. Sí, el 75. Ahí la solución que estamos tratando de dar, Dianita, que es muy importante que cuando constituyen un domicilio. A ver, yo creo que el tema del domicilio electrónico yo no lo veo con malos ojos. Obviamente, como todo tiene que ser usado con buena fe, como digo yo, obviamente. Y definir si vos vas a constituir un domicilio electrónico, y como también tenés y constituís habitualmente, como podés no constituir un domicilio en un inmueble, definir bien para qué va a servir esas notificaciones de ese domicilio. Eso está bien. Pero entonces, acá, le das un marco y lo vas amoldando. Pero contrato que Coco, fíjate lo que decía Diana antes, Coco, y esto lo hemos hablado 1000 veces. Esta fue una modificación al Código Civil pensando en Recoleta, Barrio Norte y Puerto Madero. No pensaron en el lo país. Dijo Diana también en la charla, cuando yo no te quise interrumpir, o sea, la mirada centralista y no veía las realidades de las provincias, etc. No pensaron en el país, lo hizo un diputado que nunca salió de La Plata o de la ciudad de Buenos Aires, ha viajado a Europa, pero no al interior del país, y nunca dejaron participar a todos los colegios profesionales inmobiliarios de todo el país. Jamás fueron convocados para opinar. Entonces, bueno, esta ley es un tema político, manejado por sectores políticos que la verdad no tiene ningún sentido, porque si todo estaba funcionando perfectamente bien, ¿para qué modificarlo? Pero bueno, lamentablemente los diputados y senadores pueden hacer lo que quieran en el país. No, lo que a mí, perdón, Armando, me preocupa, vuelvo a repetir, porque yo soy, no sé si pongamos doctrinaria, me gusta leerlo. El tema del contrato, léanlo bien, por favor, Coco, vos que sos asesor de acá de Cusica, léalo, porque hay no solamente errores garrafales, sino que hay una intencionalidad donde colocan a una tercera pata, que es la defensoría, acompañando al locatario, interviniendo en un contrato. Hay que notificarle a la defensoría. Y esto me parece que dentro de lo que es la esfera de la, por más que sea, se han metido, ¿no? El Estado se mete mucho en el tema, que este tema es privado, pero en este caso realmente es como... Están atacando la propiedad horizontal, olvídate. Claro. Los sectores están en contra, de la propiedad privada. Olvídate, son sectores absolutamente ideologizados, sesgados, y porque... no son los locatarios que habitualmente nosotros vemos en los contratos de locación. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sí, que te van a copiar los dueños de alquiler y que se preparen. Sí, pero no solamente eso.
sino que tenemos que pensar en lo que los medios, porque vivimos una infoxicación grave, muy grave. El otro día sacaron una placa que era los oídos tapados con un barbijo, porque realmente tenemos que vivir con barbijos en los oídos porque... Sí. Por los medios de desinformación. Claro, te infoxican, entonces vos te cuelga el defensor del pueblo, que se supone que nos tiene que defender, te pone un contrato en estas características, los leo, la gente que no sabe, por mucho, si pasa medicina, a lo mejor me como también un elefante blanco, entonces está tan fogoneado eso que me parece que tienen que poner el foco ahí, me parece muy bueno que Consigua haga un contrato, o por lo menos lo defenestre, por favor, porque... Ese no existe, es solamente de inquilinos amontonados y no existe. El único contrato que va a existir va a ser el que haga Consigua, que los corredores no van a estar obligados a hacerlo, por supuesto, pero van a tener una base de las y en donde cosas. También, Armando, yo también me comprometo a hablar con José Griseri, ¿no? Porque aparte de hablar con el doctor Abati, nosotros somos intermediarios y está bueno tener un poco la postura de las dos campanas. Y yo la verdad que lo que veo es que realmente todo es muy razonable si estamos yendo todos más o menos por la misma línea. Así que bueno, seguramente... Lo que pasa es que tampoco podemos sacar nada porque todavía hoy por hoy, como bien dijo Dianita, la doctora Diana Shevich, es que todavía no tenemos ley formalmente, porque al no se publicó en el boletín oficial, el plazo está por cumplirse ahora como para la aceptación por parte del Poder Ejecutivo, porque el martes vence el plazo. Exactamente. Una pregunta, Jorge, que esto tenía la duda y te la hago pública. Supone que se publica la ley el martes, o las modificaciones al Código Civil, como realmente es. Pero son dos cosas, Armando, a esto lo quiero aclarar. De los 23 artículos, 11 son modificaciones o agregados al Código Civil y Comercial de la Nación. Sí. Y 12 van a quedar como ley complementaria. Que hoy no tenemos un número de ley porque no está publicada en el boletín oficial. Pero mi pregunta es, si no publican la reglamentación, ¿la ley entra en vigencia igual? Y acá ha pasado. Yo creo que no. Muchas veces se han sancionado leyes, muchas veces que no. Más reglamentaron. Armando, mi opinión que no, porque, a ver, en esto tenemos el tema de la notificación de las cosas, cuando vos comunicás las cosas, ¿correcto? Si muchas veces, por ejemplo, en un tema de sucesión vos tenés que publicar edictos, nadie lee los edictos, pero es una forma de que todo el mundo se notifique de que vos tenés el carácter de heredero. En las leyes lo mismo. Si la ley no está publicada en el boletín oficial, yo sé que el boletín oficial no lo compramos todos los días, todo el mundo, y leemos el boletín oficial, ya ni siquiera los diarios leemos. Lamentablemente nos seguimos informando por otros Twitter y esas cosas, estamos perdiendo ese hábito y entonces la desinformación cada vez es mayor. Ahora bien, para que una ley sea oponible a terceros, tiene que ser comunicada, y la forma de comunicarse es con la publicación en el boletín oficial. Y esto va a entrar en vigencia, fíjense, el artículo 23 habla al día siguiente para los contratos futuros. La entrada de vigencia el día siguiente es su publicación en el boletín oficial. Con lo cual, para mí, la publicación en el boletín oficial es determinante. No sé vos, Dianita. Sí, a mí también. Lo que pasa es que, mirá, vos hablás del tema, me pareció muy interesante lo que dice Armando con el tema de la reglamentación. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos esta 941/2002, reformada por la 3254, y tiene su reglamentación que es la 550/10. Coco y yo sabemos muy bien porque estuvimos en la trinchera con esto. Pero justamente en la provincia, que debe haber mucha gente que está en la provincia, administradores en la provincia, tenemos una ley de 14.701, que es la copia casi fiel de la de Buenos Aires, que no está reglamentada. Y entonces es no digo tierra de nadie porque no me gusta decir eso, pero realmente es muy complicado porque no se aplica. Entonces, ahora, me parece que con todo el esfuerzo que hicieron, no reglamentarla. No publicarla. No, publicarla. publicarla. No, primero publicarla. O sea, claro, publicarla. Van transmitiendo. Reglamentarse, la reglamentación, yo veo un par de artículos que van a estar en una reglamentación. Publicarla la van a publicar, yo supongo que sí. No creo que... Pero hasta que no esté publicada, Armando, para mí, honestamente, tiene que publicar en el boletín oficial. Es claro, toda ley para ser oponible a la población, para que la población tome conocimiento, es a través del boletín oficial. Todas las leyes se publican. Sí, está bien, pero el día 30 vence el plazo, Jorge, y el día 1 entraría en vigencia, pero si no está publicada, no, Armando. Para mí la tienen que publicar. La tienen que publicar en el boletín oficial. Sí, la publican el día 30. Esa es la información que tengo. Bueno, a partir del 1 está en vigencia, señores. ¿Sí, la reglamentación?
Por supuesto, porque vos dentro de la ley, de la norma, de los artículos que tenés, vos tenés artículos que no necesitas reglamentación. O sea, el plazo de 3 De años, ¿qué orden reglamentación público. necesitas? No, Eso es no, orden público que no estás. Entonces, le digo, mira, reglamentación, te digo que yo veo que van a tener que reglamentar porque son 3 artículos que son muy escasos. Es el tema de la vivienda social o alquileres sociales. Ahí calculo que van a tener que ir con alguna reglamentación. Y después no mucho más, porque el índice, bueno, tal vez, pero va al Banco Central de la República Argentina. No hay muchas cuestiones para ser reglamentadas acá, Armando. Es una Ahora ley que prácticamente es como que es autosuficiente por el texto y por la norma. No. hay El una, boletín oficial está en vigente. Jorge, hay una superposición con el DNU 320-2020, que del 28 de marzo, creo que fue, que todos los contratos que vencían quedaban automáticamente No. prorrogados hasta el 30 de septiembre. no. Entonces, Sí, no, Armando, a ver, una un cosa es el decreto contrato que reglamentario. vence, perdóname, un contrato que vence el 30 de julio, ¿queda prorrogado o pueden firmar el nuevo contrato por A 3 años? ver, yo le voy a decir, esto lo quiero aclarar bien a todos, porque recién uno también estoy haciendo la pregunta. Es cierto, están diciendo muchas cosas. Lo mezclan con el decreto, con el DNU 320/2020, que es el decreto en cuanto a que suspende los desalojos y el tema del congelamiento de los alquileres. A ver, una cosa, el DNU 320, el decreto de necesidad de urgencia 320/2020 es una cosa, y como decía Panigasi, esta ley es otra cosa. Entonces no hay que mezclar. Van paralelo. No es que en un momento se cruzan. Entonces, vos, por un lado, lo que tenés es obviamente la prórroga que te da legalmente el decreto, la prórroga automática por el decreto que vos, como locatario, podés hacer uso. Es obligatorio para el locador cuando se lo exige el locatario, el cumplirlo, y también optativo para el locatario, porque el locatario si quiere dice, mira, yo no uso esa prórroga y me voy y me mudo a otra propiedad y voy a celebrar un nuevo contrato de alquiler en otra propiedad. En este caso, si es después del 1 de julio, si sale la ley publicada, por 3 años. Entonces, si yo puedo celebrar un contrato, yo no estoy obligado como locatario a tomar lo que me da el decreto de necesidad y urgencia 320/2020. Ahora bien, ¿qué pasa en los casos en que el locatario quiere renovar un contrato de alquiler? Estamos hablando de renovación. Ahí el locatario va a tener, el inquilino, va a tener la posibilidad de celebrar un contrato donde va a tener asegurada su vivienda por 3 años, porque el decreto, la única posibilidad que te da es que vos puedas seguir en el mismo lugar, en las mismas condiciones en que estabas antes, pero hasta el 30 de septiembre. Entonces, ahí no se afecta el orden público, porque vos celebras un nuevo contrato en donde vos te va a permitir estar 3 años en ese lugar. Y si podés celebrarlo en otro inmueble, un nuevo contrato, mudarte, irte a otro lado, ¿cuál es lo que me impide libremente pactar una nueva con la nueva ley si está vigente, por 3 años, donde yo me estoy asegurando la vivienda por 3 años, me estoy asegurando absolutamente todo? Entonces, con lo cual, hay 2 opciones. Insisto, el locatario tiene la posibilidad del 320/2020, o en su caso renovar, como ha habido renovaciones en este tiempo. Claro, pero fíjate, Coco, que el perjudicado en definitiva es el propietario. Porque al propietario que le prorrogaron el contrato hasta el 30 de septiembre, el 1 de octubre, cuando tenga que firmar, va a tener que firmar un contrato por 3 años. Sí, Armandito, Ya pero de- yo lo ya- que digo, a ver, el perjudicado respecto del 320/20, primero lo que yo digo, señores, estamos viendo un momento de excepcionalidad. Esa es la realidad. Este es un momento excepcional en nuestras vidas. Entonces, a ver, a mí me parece que también hay que ponerse, todos tienen que ponerse en los zapatos del otro. O sea, en este caso, los locatarios, en el zapato de los locadores, y los locadores en los zapatos del locatario. Hay aquellos locatarios que hoy por hoy siguen percibiendo ingresos y no les han modificado la cuestión, obviamente actuarán con la buena fe que tienen que tener, porque en definitiva los contratos y las normas son para ser interpretadas por buena fe. Pero no es porque lo dice Diana, porque lo dice Armando o porque lo dice Coco, porque está en el Código Civil y Comercial, donde todo tiene que ser interpretado de buena fe. Y el obrar de la gente también tiene que ser en buena fe, como pasa en la mayoría de los casos. Entonces, en realidad, yo en el caso de cómo se fue tratado el tema de las locaciones, por el tema del decreto de necesidad y urgencia 320/2020, yo la verdad que lo veo que era un momento excepcionalísimo, donde hay normativa excepcional. No estoy hablando de la nueva ley de alquileres, aclaro, del decreto estoy hablando,
A mí me parece que, bueno, fue una solución con cierta razonabilidad. Doctora, la escuchamos. Estoy de acuerdo, no, estoy de acuerdo con Coco. El tema es que la gente a veces confunde, ¿no es cierto? El tema de, con referencia, ahora voy a hablar del congelamiento, también hay un pequeño error porque vienen y le dicen al administrador, bueno, yo no voy a pagar expensas, o me tenés que congelar expensas al 20 de marzo porque a mí me congelaron la locación. Entonces, ahí dice Cintia, no, claro que no, porque específicamente, pero está, o sea, pero esto también, vuelvo a repetir, les pasa a ustedes como les pasa a los administradores. No sé por qué, no puedo entender, no, hace años que estamos en el sector, no puedo entender la mala prensa. No entiendo por qué se ensañan cuando mi modesta opinión, y hace años que estoy en esto, por lo menos uno de los grandes factores importantes que pasó ahora, para mí uno de los, podría decir, héroes o personas importantes, después de los médicos, bueno, todo lo que es la parte sanitaria, fue el sector inmobiliario y fue también el sector de administradores. Gracias a ellos sostuvimos un montón de cosas. O sea, ustedes están en el medio. Es una cuestión social, porque saquemos este tema de, no estamos hablando de rentistas que tienen 400 departamentos, estamos hablando de la casa de las personas. Y el tema de la locación no es una ley común y corriente como podría ser una ley comercial. Están hablando de nuestras casas. Y además, por un tema que la Argentina, si nosotros nos ponemos a pensar, tiene un déficit habitacional desde la época de la colonia, si nos ponemos a pensar. O sea, 3.800.000 viviendas es el déficit habitacional al día de hoy. Y no estaríamos en esta modificación del código del 2015 y agregar esos contratos si no hubiera sido por la incapacidad de los gobiernos de no generar viviendas o generar créditos para que la gente los pueda pagar y acceder a la vivienda. Nosotros como corredores, todos queremos que los inquilinos sean propietarios, que nos puedan comprar. Claro, y lamentablemente la asociación que los nuclea no quiere propietarios, quiere seguir teniendo inquilinos. Y lo que vos decías de la prensa, Diana, es muy sencillo. ¿Por qué tienen tanta prensa? Porque el 95% de los periodistas son inquilinos. Y entonces al inquilino le parece cara a las expensas, le parece, decía del alquiler es un robo. Yo alguna vez en un programa dije, si el Estado Nacional resolviera pagar el alquiler de todos los inquilinos del país y lo paga el Estado, dirían las expensas son un robo, para que le paguen las expensas también. Y si le pagan eso, dirían la luz es un robo. Entonces, lamentablemente es una campaña política manejada por militantes, que no es un pecado ser militante, por supuesto, pero manejado por ellos en forma permanente, ¿no? Por suerte hemos tenido algunos espacios también en los medios de difusión para poder defender la figura del corredor, y a veces también hemos defendido la figura del administrador, pero sigo insistiendo en que tienen que elaborar un poquito más y separar las expensas comunes de las extraordinarias en las liquidaciones para evitarnos más trabajo a los corredores. Coco, te reís porque vos representás también a la Cámara. No, porque hay un pequeño, me parece que... No, quería comentar dos cosas. Primero, que si estudiamos la historia de la historia inmobiliaria de la Argentina, siempre la inmobiliaria, o lo que fueron los proyectos inmobiliarios, salvo honrosas excepciones, siempre fueron proyectos privados. Digamos, no hay una cultura, una historia argentina de proyectos, salvo algunas provincias, de poner proyectos, o sea, no sé por qué. Siempre fue con la guita de los privados. Y miren, Diana, lo que construyeron. Entonces, Diana, este país lo construyó la actividad privada. Lo único que se ha hecho con el último gobierno fueron algunas viviendas del Procrear, que fueron 30.000 en todo el país en 4 años nada más, y el anterior gobierno, antes de asumir, el ingeniero Macri le decía, vamos a dar 1 millón de créditos para que puedan comprar. Dieron 177.000 créditos. O sea, lamentablemente en los últimos 40 años, ningún gobierno se puso al hombro el déficit habitacional. Yo no quiero que le regalen las viviendas a nadie, que la gente la pueda pagar y vivir dignamente. Pero sabemos,
por ejemplo, terminaron 600 departamentos en la Villa 31, que ahora lo llaman asentamiento 31, ¿no? Y hay muchos que no quisieron tomar posesión porque tenían que pagar la cuota. Y una cuota bajísima, con crédito del IBC. Y no querían tomar posesión porque tenían que pagar la cuota. ¿Qué querían? Que se la regalaran. Entonces, lamentablemente, pretender tener un Estado paternalista nunca sirvió en el país. Y vuelvo a decir, este país lo construyó la actividad privada y el esfuerzo de los privados siempre, en todo el territorio nacional, ¿no? Empezando por los loteos, los remates que se hacían hace años bajo carpa y las construcciones que la gente hacía de sus viviendas. Hubo provincias que tuvieron planes de vivienda magníficos, como fue, no conozco San Luis, pero sí conozco todo el plan de vivienda de San Luis, y es un plan magnífico, un plan que en su momento nosotros llevamos al gobierno, pero como era un plan de la provincia de San Luis hecho por los Rodríguez Sá, lo cajonearon y no le dieron importancia. Y realmente se pueden solucionar el problema habitacional de la gente y que la gente pueda pagar su vivienda, que es lo que quieren, pagar una vivienda dignamente en su gran mayoría. Hay otros que pretenden que se la regalen, ¿no? Perdón. ¿Querés decir algo sobre el tema de la liquidación de expensas? Me parece que algo podríamos cerrar con lo que... Si querés decir algo sobre la liquidación de expensas, pero a mí y ya te paso, Dianita, pero a mí me quería... En el debate con el doctor Lipovetsky del sábado pasado, casualmente, entre otras cosas, algo que a mí me llama poderosamente la atención, que el principal responsable, que lo dije en el debate, de la crisis habitacional, y en esto ratificando lo que dice Armando, son la mayoría de los estados locales y el Estado Nacional a lo largo de la historia argentina. Y es increíble. Quienes generaron la crisis habitacional en la Argentina ahora meten este tipo de leyes como creyéndose que es la panacea de la solución de las cosas. Y hay tres palabras que va a traer esta ley, que es conflictividad, inseguridad e incertidumbre. Te paso a vos, Dianita, para que hables de las liquidaciones. Totalmente. No, lo que decía Armando, este clamor que tiene Armando sobre el tema de la liquidación de los administradores ordinarios y extraordinarias, tenemos que volver al principio rector de lo que dijimos antes. Las extraordinarias, el administrador, conforme al artículo 2048, únicamente van a ser, van a nacer con una decisión asamblearia, ¿sí? Él no va a poder inventar lo que no decide la asamblea, porque la asamblea en ese aspecto es soberana. Si la asamblea dice, a ver si nos entendemos, creo que con esto podríamos entender. Si la asamblea dice, vamos a pintar, vamos a cambiar lo que decía ese fallo, vamos a cambiar la caldera por otra cosa, y ese gasto es extraordinario, es fuera del ordinario, pero no es habitual. El administrador va a decir, bueno, vamos a juntar 10 cuotas, la vamos a poner una cuota especial, porque vamos a poner una cuota B, o C, o lo que sea, extraordinario. Para la ley, o sea, para lo que es la propiedad horizontal y las obligaciones del administrador están cumplidas de esta manera. Lo que Coco dijo antes, que me parece que está bien, es decir, esto ya no es un problema del administrador. Va a tener que, previamente, haber colocado en un contrato qué cosas son expensas extraordinarias. Entonces, lo que yo diría es, lo que hay que hacer es hacer una casuística, o decir, las reposiciones no las paga el locatario. Por ejemplo, y si ponés las reposiciones no las paga el locatario, cuando vos ves la liquidación de expensas que dice reposición, no sé, del calepón, por decir algo, eso ya ni hace falta discutir. No hace falta discutir. Diana, mirá qué bien lo que está diciendo, porque a esto voy, y también le voy a responder un poquito a Armando, porque es importante esto. Las extraordinarias surgen de la asamblea, ¿correcto? Entonces el administrador cuando liquida conforme el 2048, que pone todo en ordinaria prácticamente. Ahora, te voy a dar el ejemplo del hall de entrada. Probablemente, como el gasto de pintura de un inmueble, de un edificio es caro y tenés que pintar todo el hall de entrada, probablemente eso pasa por asamblea. Entonces, ahí claramente es extraordinaria porque pasó por asamblea y la asamblea ordenó pintar ese hall de entrada. Pero puede pasar, por ejemplo, el cambio de un sillón del ingreso del hall de entrada. Tú querés reemplazar el sillón de ingreso. Y la verdad que hay ciertos edificios que hasta ciertos gastos ni siquiera lo decide la asamblea. Lo decide directamente o con el consejo de propietarios o buscan otro mecanismo. Y el cambio del sillón del hall de entrada para mí es extraordinario.
¿entendés? Pero ¿qué pasa? A la definición del 2048 no termina siéndolo. ¿Por qué? No termina siéndolo porque no pasó por asamblea. Entonces, y yo estoy utilizando un poco este término, estamos hablando ahora de expensas locativas, que en realidad antes también las teníamos. Y en la Cámara de la Propiedad Horizontal, lo que siempre se aconsejó era en los contratos definir el concepto para esa relación locativa de qué se hace cargo el inquilino y qué se hace cargo el propietario. Lo que pasa que nadie, lamentablemente, en la práctica no se escuchó y no se volcó en los contratos. Se dejaba la frase genérica, será a cargo de las expensas comunes ordinarias el locatario, el inquilino. Y claro, entonces todo caía en ordinario, pero Claro, tranquilamente se podría haber volcado esa definición antes. Perdóname, lo que pasa es que la asamblea, todos los que estamos en este Zoom sabemos que está conformada por los propietarios, no por los locatarios. Y el Consejo de Administración... Por lo que explicamos en la charla con claro, están conformados por los propietarios. Entonces, muchas veces me consta que los propietarios y el Consejo de Administración dicen, va todo por ordinarios. Entonces, de esa manera va a haber, como vos decís, Jorge, conflictividad entre inquilinos y propietarios. Va a haber conflictividad porque lamentablemente el administrador es simplemente un empleado del consorcio, de la asamblea y del consejo de administración. El administrador no puede resolver por sí. Armando, no le digas que es empleado porque se te van a caer, todos los administradores te van a caer encima. No, es un representante legal, no, ojalá fuera, si es empleado cobraría sueldo, aguinaldo, todo, no. Y están pobres en este tiempo que no pueden ni cobrar ni aumentar sus honorarios. Yo creo que es mucho más... No cobran. No cobran. Me parece que es más simple. No sé si vos lo ves, Coco, yo veo desde la simpleza. Me parece que utilizando los conceptos que pusimos ahí, de lo que es extraordinario, y lo que es ordinario, y lo que es habitual, ¿sí? Lo que es habitual, o sea, todo lo que hace funcionar. Ahora, lo que es extraordinario, y bueno, poner lo que es extraordinario, por ejemplo, se pondría lo que es suntuoso, lo que es el decoro, lo que es la comodidad, estas cosas, o todo lo que agregue o embellezca. Así se hacían los contratos anteriores. Lo que pasa es que con la práctica se olvidó, pero realmente si ustedes buscan artículos antiguos, estoy hablando hace 10, 12 años, de Caupolicán Castilla, de Gabás, son los padres de la propiedad horizontal, decían esto, todo lo que embellezca, o por ejemplo, que embellezca la unidad funcional, que le agregue valor, lo paga el dueño. Si vamos a reformar un hall de entrada. Hay algo, Diana, que me genera dudas. En el 1209. La cirugía plástica de la locataria también. ¿Cómo? La cirugía plástica de la locataria es para embellecer, tendría que pagar al dueño también. Hay algo que me genera dudas en el artículo 1209, como está redactado, ¿no? Porque en cuanto a los gastos habituales, creo que ese concepto es claro. Sí, yo tengo acá. Pero, por ejemplo, yo te voy a decir algo que habitualmente pasaba por expensas ordinarias, pero en realidad puede ser que en este caso, en el concepto con que está redactado el 1209, ya no sea así. Porque vos fíjate que habla permanentes a disposición, por servicios permanentes a disposición del locatario, independientemente si son expensas ordinarias o extraordinarias. O sea, con esto claramente ya el concepto de ordinarias o extraordinarias ya es independiente, como lo ponga el administrador. Entonces, ya pasa por el tema de la habitualidad. Y también de los servicios a disposición del el locatario. Ahora bien, cuando vamos al tema consorcial, Dianita, que estamos tan habituados a charlar cuando estamos en la comisión de legales ahí en la Cámara de la Propiedad Horizontal. Cuando la filtración viene de un caño del edificio y produce vivienda en la unidad funcional número 4, y lo que es un locatario en la unidad funcional número 3, ahí no tengo, en principio, yo al menos, en mi opinión, no tengo dudas, que ese arreglo, para esa relación locativa, se tiene que hacer cargo el locatario. ¿Por qué? Porque el caño de agua es algo que utiliza para que llegue agua a esa vivienda, en donde en principio... Bien, ahora bien, el tema es cuando hay un tema de filtración de una medianera continua, que la verdad, ahí van a ser esos grises. Por ejemplo, cuando hay un problema de medianería, por medio que está generando daños y hay que hacer una reparación en la unidad funcional número 1,
Si ese daño derivado de la medianera del vecino le corresponde afrontar por esa unidad funcional al locatario, que el locatario de la 5 tenga que pagar esa reparación, hacerse cargo de la reparación de la unidad funcional número 1, que tiene un problema con la medianera. Va a haber mucho grises. Va a haber mucho ese va a ser un gris. Y antes claramente esa reparación entraba dentro, para la relación locativa, entraba dentro de ordinario, de comunes ordinarias. Porque y era todo común. Para mí, como está el 1209 redactado, tengo mis dudas. Pues si no, mire, yo pago todo esto, pero esta reparación no, porque no proviene de un servicio corriente que yo utilizo. Pero los servicios corrientes que va a utilizar el locatario, si vos te pones a pensar y los suscribís acá, son los caños de agua, los caños de gas, la electricidad, porque son los conductos que le llevan. Entonces, a ver, volvamos al principio. ¿Por qué pagamos expensas en un consorcio? Porque el consorcio nos entrega servicios, y esos servicios se pagan. Entonces, tal vez sea mucho más fácil entenderlo desde el punto de vista de los servicios. Claro. Decir, bueno, pago los servicios. Sí, sí, sí. Son dos puntos que van a hacer en los contratos que van a tener que hacer mucho hincapié. Ahí Schwartz dijo algo muy interesante, que lo agarré en el chat, que dijo, imagínense un edificio que tiene 50 unidades funcionales y 50 contratos de locaciones. Lo leí. 50 contratos de locaciones distintos. Por eso, acá tenemos que tener la mente preparada para separar lo que es el derecho real de propiedad horizontal, es decir, los consorcios, y lo que son los contratos de locación, que son entre partes, y que son ajenos a ese consorcio de propiedad horizontal. Pero ¿cuál es el problema? Pero vos fíjate, ¿cuál es el problema donde se originó el tema con los locatarios? El problema con los locatarios se origina teniendo defensa al consumidor. Porque el locatario, frente a esta relación, es un consumidor. O sea, el otro día estaba escuchando... Diana, nosotros, ¿te acordás que metimos el amparo? Nosotros, desde el principio yo sostuve en el año 2011, no me olvido más, hicimos una charla en el Club Italiano, donde dije que uno de los gravísimos horrores es, dentro del derecho, meter el derecho de propiedad horizontal, que es un derecho real, que tiene su propia rama dentro de defensa del consumidor. Se mezclaron las peras con mezclamos la pera y el olmo. Y la verdad que ahí se armó un lío tremendo, porque vos no podés, no es una relación de consumo. Claramente que no es una relación de consumo, es una relación del derecho de propiedad horizontal. Punto. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar, el derecho está tendiendo a ser casi, salir de lo civil, a entrar todo en derecho de consumidor. Al tener la ley de defensa del consumidor metida dentro del código, muchas cosas se resuelven, la gente en vez de ir a la justicia va a defensa del consumidor. O sea, este es el tema, ¿no es cierto? Entonces, sí, que saben de ventas celulares, pero no saben de propiedad horizontal. Bueno, entonces un poco ¿no? El tema del locatario, que el locatario en algún momento fue muy vulnerado, no sé por qué, porque yo siempre digo, si a mí no me gusta un contrato, no lo firmo. Lo que pasa es que está arraigado al tema de la vivienda, y la vivienda es un concepto social, es algo atávico. Desde la época de la caverna, todo el mundo necesita tener un techo arriba. O la caverna, o, no sé, viven en cualquiera de estas unidades. O sea, es muy difícil separar lo social y lo sociológico del tema de la vivienda. Es fundamental esto. Así que, a veces maltratado, ¿no? Yo no sé si quieren abrir las preguntas, Armando, ¿cómo querés hacer? ¿Qué es lo que pensás, Armandito? Eso iba a decir, a ver si alguien quiere hacer una pregunta, que pierda el micrófono y la haga. Les digo... En este momento tenemos 2.534 personas enganchadas por YouTube y por Zoom viendo esta charla. Me abruma. Realmente muy importante el número. Quiero, antes de que pase a las preguntas, felicitarla a la doctora Karina Migale, que el otro día hizo un Zoom, porque está internacional, Karina. Hizo un Zoom para Estados Unidos, Colombia y Argentina, con nuestra colega Pina Armentano, y que realmente salió magnífico y con muchísima audiencia. No entiendo qué hacían los colombianos viendo la ley argentina de alquileres, pero bueno, ahí estaban, y los de Miami también. Ven lo que no hay que hacer, Armando. No, para saber a quién tienen que votar, ese es el tema.